Buenas tardes alumnos, vamos con el tema que sigue, que es intervalos reales. Tal vez, me parece que lo vieron el año que viene, pero bueno, dada la situación en la que estaban, que me comentaban con respecto a la profe, que estaban un poco flojos en ese sentido, bueno, lo explico como si fuera la primera vez, ¿sí? ¿Qué son los intervalos reales? Bueno, un intervalo es un subconjunto de la recta real. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es una porción, por así decirlo, de la recta real. Recordemos que era la recta real, ¿no? Acá tengo mi regla. La recta real, ¿qué era? Recordemos que es una recta, ¿no? Una recta es una línea que no tiene principio ni fin, ¿no? Que se extiende infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda, ¿sí? Recordemos que siempre nuestro guía iba a ser el cero. Lo que se encontraban a la derecha del cero eran los números positivos, ¿sí? Y esto, como se dirige infinitamente hacia la derecha, va hacia el infinito positivo, ¿sí? Hacia los infinitos positivos, 1.000.000 positivo, 3 billones positivos. Y lo mismo para la izquierda, los infinitos se dirige hacia el infinito negativo, ¿no? Recordemos, a la izquierda están todos los negativos. Entonces un intervalo es una porción, una región de esta recta real. Que, ojo, acá yo pongo, que puede corresponder a un segmento de la recta, es decir, que tiene, recordemos que es un segmento, ¿no? Un segmento es una línea que tiene, lo escribo acá, que tiene principio y fin, ¿sí? Es decir, supónganse, empieza en el -2 y termina en el 3. Eso es un segmento. También puede corresponder los intervalos, ¿no? También puede corresponder una semirrecta. ¿Qué era una semirrecta? Es una línea que tiene principio, pero que no tiene fin, ¿sí? Es decir, que sigue infinitamente. Puede seguir infinitamente tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Estos son semirrectas. Recuerden, tienen principio pero no fin. Y después está la misma recta real, es decir, que no tiene principio ni fin. Se extiende infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, los intervalos pueden ser de estas tres formas, ¿sí? Puede ser un segmento, ¿sí? Una pequeña partecita de la recta, puede ser una semirrecta o puede abarcar toda la recta real, ¿sí? Entonces, ¿cómo se los representa? ¿Cómo se representa un intervalo? Bueno, se representa como un par ordenado de números. ¿Qué significa un par ordenado de números? Esto, cuando vamos a las funciones, al tema de grafiquitos y eso, nos estamos refiriendo a un punto. Es decir, esto se representa más o menos como un punto, ¿sí? En donde van a haber dos numeritos, por ejemplo en este caso, -2 y 3, ¿sí? En donde van a estar encerrados por paréntesis y o corchetes, ¿sí? Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es poner un par de ítems acá de lo que me estoy refiriendo a esto de acá arriba, ¿sí? Bien, acá anoté un par de ítems de cómo se representan los intervalos reales, ¿sí? Primero, lo vamos a representar, como dijimos antes, como un par ordenado, ¿sí? Es decir, van a haber dos numeritos. Por lo general, cuando se empieza la explicación, escribimos letras, pero para no confundirlo vamos con números, ¿no? Entonces, se empiezan escribiendo dos numeritos, ¿no? Todo depende del intervalo que queramos representar. Esto, como es un ejemplo, yo lo invento de la nada, ¿sí? Por ejemplo, el -2 y el 3 del ejemplo anterior, ¿no? Entonces, el intervalo se va a representar de la siguiente manera. Va a haber un número a la izquierda que se va a llamar el extremo inferior y otro número a la derecha que se va a llamar el extremo superior. El de la izquierda, ¿sí? El que está ubicado del lado izquierdo tiene que ser menor al que está ubicado en el lado derecho, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, -10 y el 5, al momento de anotarlo como intervalo, tiene que estar en este orden, ¿sí? Primero el -10 y después el 5. ¿Sí? Siempre el de la izquierda tiene que ser menor al de la derecha. Bien,
Y ahora, ¿cuándo los paréntesis? ¿Cuándo los corchetes? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el paréntesis indica que no se incluye al extremo. Y el corchete que sí se lo incluye. ¿Qué quiere decir? Supónganse que yo les dibujo este intervalo, ¿no? El intervalo menos 2 paréntesis, ¿sí? Recordemos que es, en este caso, como el signo, ¿no? El que le corresponde es el de la izquierda. Este paréntesis lo que me está queriendo decir es que este menos 2 no está incluido en este intervalo, ¿sí? Y el corchete lo que me está indicando es que este 3, el extremo 3, sí está incluido en el gráfico. Entonces, ahora voy a representar en la recta, igual van a ver ejemplos, ¿sí? Pero me quedo con este de acá. Voy a representar este intervalo en la recta numérica. Entonces, dibujo mi recta numérica, ¿no? Como habíamos dicho antes, el intervalo representa un subconjunto de números, básicamente, ¿sí? Un subconjunto de la recta real. Entonces, este intervalo representa los números que están entre el menos 2 y el 3, básicamente, ¿sí? Pero sin incluir el menos 2. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis, está con un paréntesis ahí. Y esto lo que me quiere decir es que este menos 2 no está incluido en este conjunto, pero que el 3 sí. Entonces esa diferencia la hacemos con este corchete y el paréntesis. Entonces ponemos el 0 acá, ¿no? Supongamos, acá estaría el menos 2 y acá estaría el 3 positivo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a marcar de esta forma. Acá tengo el paréntesis y acá el corchete. Y lo que hacemos es pintarlo, ¿sí? Yo por lo general siempre lo hago de distintos colores, ¿no? Para hacerlo un poquito más prolijo. Ahí está. Este intervalo se representa gráficamente de esta forma, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, espero que se haya podido entender. Esto es el intervalo, esto sería la representación en la recta numérica y después podemos escribirlo en lenguaje coloquial y simbólico, que ahora solamente vamos a ver el lenguaje coloquial, después analizaremos mejor el lenguaje simbólico porque ahí vamos a tener que trabajar otras cositas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo decir en palabras esto de acá? ¿Sí? Lo que podríamos decir es lo siguiente: todos los números reales que son más grandes que menos 2, ¿por qué? Porque se encuentran, fíjense, los números que están entre el menos 2 y el 3, ¿sí? Que es el menos 1, el 0, el 1, el 2, ojo, todos los que están entre medio también, ¿eh? El 0,1, el 0,2, el 1,5, todos esos números son mayores que menos 2 y a su vez son menores que 3, ¿sí? Pero aquí hay que agregar algo, lo voy a ir anotando. Esto sería el lenguaje coloquial. Entonces, lenguaje coloquial. ¿Cómo sería? Bueno, a ver. Todos los números reales. ¿Qué quiero decir con reales? Lo que me estoy refiriendo es a todos los numeritos que se encuentran acá, ¿sí? Todos, porque acá hay infinitos números. Ustedes solamente ven el menos 1, el 0, el 1, el 2, los enteros, pero entre esos numeritos hay infinitos. Entonces, todos los números reales mayores que menos 2, ¿sí? Porque todos los que están de acá hasta acá son mayores que menos 2. Y ahora les pregunto, ¿el menos 2 está incluido? No. ¿Por qué? Porque está en paréntesis. Entonces lo dejo así. Mayores que menos 2. Y, a su vez, y menores, porque fíjense, todos los numeritos que se encuentran acá, el menos 1, el 0, el 1, el 2, todos los que están entre medio, son más chiquitos que el 3. Entonces, todos los números reales mayores que menos 2 y menores, ¿sí? Menores o... Y acá, ¿por qué pongo la O? A ver, ¿el 3 está incluido en este conjunto? Sí,
¿Por qué? Porque tiene el corchete y eso significa que está incluido. Por lo tanto tengo que agregar y menores o iguales a 3. ¿Sí? Porque puede ser igual justamente porque el 3 está dentro de esta solución, ¿sí? Porque tiene corchete. Ahora, si los dos tenían paréntesis, significa que ninguno está incluido. Si los dos tienen corchete, significa que ambos extremos están incluidos, ¿sí? Bien, ahora voy a pasar a la hoja de atrás y voy a poner un par de ejemplos. Bien, acá me armó el siguiente cuadrito que voy a explicar ahora, ¿sí? Básicamente lo que charlamos antes. En esta columna está el lenguaje coloquial, acá el intervalo que estamos dando de ejemplo, y después la representación en la recta, ¿no?, de dicho intervalo. Bien, a ver. Vamos así. Tenemos el intervalo 2,5, ¿sí? Recordemos que el extremo que se encuentra a la izquierda tiene que ser menor al que se encuentra a la derecha, siempre, ¿sí? Siempre empezamos por el más chiquito y vamos hacia el más grande. Entonces, representándolo en la recta real no es difícil, ¿sí? Tengo que colocar esos numeritos en la recta, ¿sí? Y colocar paréntesis o corchete dependiendo de lo que me indique el intervalo o lo que me diga la oración, ¿sí? Si me dice todos los números reales mayores que 2 y menores que 5, que significa que me estoy refiriendo a todos los numeritos que se encuentran entre el 2 y el 5, pero sin incluir. Esos numeritos no están incluidos porque acá yo no veo que puedan ser iguales, ¿sí? Entonces, paréntesis, no están incluidos. Vamos al ejemplo de abajo. Tengo el intervalo menos 1, punto y coma 4. ¿Estos numeritos, los dos, están incluidos? Sí, porque tienen corchete, y recordemos que los corchetes me indicaban que los extremos están incluidos, ¿sí? Y yo los coloco de la siguiente forma en la recta numérica. La dibujo, pongo 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, y los marco, ¿sí? Lo pinté. Ahí sí, son todos los numeritos que están entre el menos 1 y el 4, incluidos los extremos, es decir, que el menos 1 y el 4 también están incluidos, ¿sí? Entonces, cuando lo escribo en lenguaje coloquial, pongo todos los números reales mayores o iguales a menos 1 y menores o iguales a menos 4, ¿sí? Mayores iguales que menos 1 y menores iguales que menos 4. Entonces, al decir iguales ya estoy dando a entender que se trata de un corchete, ¿sí? Ahora, vamos al ejemplo de abajo. De menos 2, punto y coma 5. Y puede pasar que en un extremo no esté incluido, pero que en el otro sí. Como en este caso de acá. De menos 2 vamos hasta el 5. Este menos 2 no está incluido, pero el 5 sí. Y lo escribo de la siguiente forma. Todos los números reales mayores que menos 2 y menores o iguales que 5. ¿Sí? Al no decir el menos 2 acá, al no decir la palabrita iguales, este menos 2 no está incluido, ¿sí? Y por último vamos a este caso especial. A ver, puede pasar que tenga estos casos de acá. Cuando hay infinito. ¿Qué quiere decir esto de menos infinito a 1? Acá lo que me estoy refiriendo son a todos esos números reales menores que 1, en este caso. ¿Sí? Es decir, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta dónde. Hasta el menos infinito. ¿Sí? Me estoy refiriendo al menos 1 millón, al menos 2 millones. ¿Sí? Y los infinitos, cuando escribimos en forma de intervalo, siempre van entre paréntesis. Siempre va con paréntesis, jamás con corchete, ¿sí? Bien, y otro ejemplo acá de menos 2, punto y coma más infinito, ¿sí? El menos 2 incluido. Puede pasar que también el 1, en este caso, o los números que pongamos como extremo, tengan paréntesis o corchete, eso no pasa nada. Pero los infinitos siempre paréntesis. Entonces, ¿cómo se lee esto? Todos los números mayores o iguales que menos 2. ¿Sí? Porque fíjense, me estoy refiriendo a todos los números más grandes que menos 2. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito positivo. 1 millón, 2 millones, 3 millones, lo que a ustedes se les ocurra. Y para terminar,
a cada uno de estos intervalos se los clasifica, ¿sí? ¿En qué? Bueno, están los intervalos abiertos. ¿Cuáles son los intervalos abiertos? En donde los extremos no están incluidos, ¿sí? Como por ejemplo este de acá. Este intervalo sería abierto. Sería un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque sus extremos, ¿sí?, no están incluidos. Ahora, cuando un intervalo es cerrado, ya se lo podrán imaginar, cuando sus extremos sí están incluidos. Como en el caso de acá. Vemos que ambos tienen corchete. Entonces, este es cerrado. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene paréntesis y el otro corchete? ¿Sí? Uno está incluido, pero el otro no. Este es un intervalo semiabierto. ¿Sí? Y por último, están los intervalos infinitos. Básicamente en donde uno de sus extremos se dirige hacia el infinito, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Este sería un intervalo infinito. Así que bueno, espero que se haya entendido el tema, no es muy difícil. Cualquier duda que tengan, me consultan.